Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Les cuento, hoy vamos a aprender a dibujar margaritas. Y en el siguiente vídeo, porque lo voy a partir en dos, les voy a enseñar a pintar las margaritas. Así que hoy les voy a enseñar a dibujarlas paso a paso para que puedan aprender cómo los diferentes movimientos de las margaritas. O sea, para que no todas se vean iguales. Y las vamos a dibujar también en una forma así, una forma un poco más natural, como son en botánica. Esa es la palabra, en una forma más botánica. Así que eso es lo que vamos a ver hoy. Espero que les guste el video. Y bueno, cualquier duda me consultan y bueno, pueden escribir abajo en el vídeo, que no hay problema, y podemos repasar alguna cosa que no hayan entendido. Así que bueno, arrancamos con el vídeo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que les voy a enseñar cómo dibujar una margarita. De esta manera así un poco silvestre, que es la manera que luego las vamos a pintar. Así que lo importante es que la margarita no la hagan en una sola posición, sino que utilicen diferentes posiciones, o sea, diferentes para que tenga movimiento. O sea, por ejemplo, si queremos hacer esta parte acá arriba, yo en el caso de que la margarita no esté suelta, comienzo por todo lo que son los tallos. Si no, simplemente si voy a hacer una margarita suelta les voy a enseñar. Por ejemplo, si hago un centro redondo, entonces sencillo sería que ustedes simplemente partan esto así en varios para que les sea más sencillo. Luego podrían poner un círculo algo más grande alrededor, como por ejemplo cualquier tapita que ustedes encuentren que tengan. Por ejemplo, podrían agarrar así una tapita, hacer un círculo alrededor de ese círculo, así con un lápiz, para que más o menos tengan una idea hasta dónde quieren ir, y simplemente van a ir haciendo pequeños hojas, pétalos irregulares de la flor. Eso sería una técnica sencilla si ustedes no se atreven a dibujar de forma libre. Entonces van dibujando de esta manera y les va a quedar más o menos una margarita prolijita. No tienen que estar todos los lados iguales, porque las margaritas están siempre mirando hacia un lado, hacia el otro, no están exactamente rectas si las vemos desde arriba. En este caso, la margarita no va a estar de frente. Voy a hacer el círculo central porque estos pétalos son más cortos. Voy a volver a marcar los pétalos, porque estos pétalos de acá están como más cortos. Ahora lo van a ver cuando lo termine de dibujar, que estos son un poco más largos. Entonces van a ver que parece que estuviese mirando como hacia abajo la margarita. ¿Ven? Entonces, si ustedes harían ahora el palito de esta manera, entonces ya ustedes ven que al hacer los pétalos más cortos por debajo, la margarita es como que estuviese mirando hacia abajo. Y en este caso es una margarita que mira casi hacia arriba. Después, por ejemplo, si ustedes hacen otra vez un círculo y lo hacen al revés, o sea que está acá el círculo y acá arriba lo hacen más pequeñito y acá más grande, la margarita va a estar como mirando hacia arriba. Si lo dividimos, ¿ven? Entonces, de esta manera ustedes logran fácilmente el movimiento de la margarita. Así. ¿Ven? Estos son más cortitos ahora y ya simula enseguida como que la margarita estuviese mirando hacia allá. Bueno, esto es una manera sencilla de buscar movimientos. Ahora vamos a ver estas acá que están un poco más cerraditas. Por ejemplo, cuando
porque las margaritas, ustedes ven, también el centro es un poquito elevado. Si ustedes quieren verlas como de costado, donde el centro se ve un poco elevado, vamos a hacer un medio círculo. Un medio círculo, y de ahí también, del medio círculo, vamos a hacer, por ejemplo, más cortito el círculo exterior de este lado y más grande de este lado. Entonces otra vez vamos a marcar los pétalos más cortitos ahí y más largos acá. Y lo que hacemos ahí es que vemos como de costado nuestro centro. Porque el centro de la margarita es bastante elevado. Y ya otra vez podemos hacer el palito hacia abajo y van a ver que mira como de costado. Después, por ejemplo, en este caso es una margarita que se ve como más desde abajo y está algo más cerrada. Entonces yo lo que hago es siempre como si fuese una copa. Yo dibujo una copa. La margarita tiene como acá abajo como unas mini hojitas en esta parte. Se las dibujamos así como Ns, como U's al revés. Y luego, si ustedes quieren marcarse, pueden marcar las líneas por donde quieren hacer los pétalos, y si no, simplemente comienzan a hacer pétalos. Y pueden marcarse acá arriba, de esta manera, hasta donde quieren que vaya el pétalo en el caso que necesiten marcarlo, ¿sí? Si no, pueden comenzar a hacer algo más libres los pétalos y van a ver que igualmente queda muy lindo. Pero al principio, si quieren, pueden marcarse ustedes hasta donde quieren que vayan los pétalos. Ven que a mí me es más sencillo hacerlo sin una marca, porque los pétalos salen más como desprolijos y se ve como más natural si ustedes no marcan tanto hasta donde quieren que llegue. Y luego lo que nos falta es ver cómo se hace que es uno bien cerradito, que también vamos como con una copa un poquito más cerrada acá. ¿Ven? Esta copa va un poquito más cerrada y ya vamos a hacer estos pequeños U's al revés acá en este sector. Y los petalitos son mucho más cortitos, así, como muy cortitos. Y eso es una margarita bien cerrada. Bueno, estas son las maneras en que vamos a dibujar las margaritas. Acá tengo algunas más. Ven que acá también hice en diferentes posiciones y les agregué algunas sombras. Por ejemplo, a los centros le podemos agregar, a los centros le podemos agregar pequeños puntitos y, por ejemplo, en esta parte como pequeños pelitos, así como pequeñas liñitas. En el centro le podemos agregar puntos. Por ejemplo, si esta margarita la haríamos solamente en blanco y negro, o sea, solamente con este micrón, entonces yo las sombras le pondría puntitos en el medio, iría dejando espacios un poquitito más hacia los bordes y le haría unos pelitos. Entonces podríamos ir agregando sombras en negro, como en este caso. Bueno, ahora vamos a dibujar una margarita entera. Así que primero vamos a dibujar nuestros tallos así. Entonces, por ejemplo, acá es una decisión propia. Ustedes pueden decidir cuántas margaritas le van a agregar. Así que, por ejemplo, si lo vamos a dividir en 4 margaritas, entonces simplemente tienen que pensar que al tallo central le tenemos que agregar por lo menos 3 más que vayan saliendo. En este caso también hice 4 y le agregué también unas hojas todavía acá y una raíz. Así que voy a comenzar con un tallo central. Ustedes lo pueden hacer todo en lápiz también, si no se sienten seguros al principio.
y luego lo podemos repasar con micrón. Yo lo voy a hacer directamente en micrón para que ustedes vean. Yo, por ejemplo, voy a hacer acá un tallo central y voy a ir sacando uno para este lado, me puedo imaginar. Entonces este ya le voy a hacer acá uno doble, luego voy a ir hacia arriba y de este lado también quiero agregar uno como por acá para que la margarita vaya saliendo para este lado, y entonces le voy a hacer el otro lado y a este tallo seguimos hacia adelante y por ejemplo nos vamos hacia este lado y lo podemos dividir en dos. Entonces esto lo hago así y este central entonces lo voy dividiendo como en dos. Listo, entonces más o menos ustedes ya tienen la parte central. A partir de ahí ahora partimos con las margaritas y todas las hojas. Una vez que tenemos esto, tienen que pensar que las margaritas también tienen como unas pequeñas hojitas por todos lados, así como unas mini hojitas. Entonces yo, por ejemplo, esas mini hojitas las hago así, le hago como esta parte la hago como una línea y la parte de arriba la hago como despareja, así. Entonces una línea y la parte de arriba la hago como un zigzag así desparejo. Y así hago estas pequeñas hojitas que por ejemplo generalmente las tienen acá así en estas partes donde se dividen los tallitos estos. Y después tienen algunas hojas más grandes donde yo le hago una parte central y luego le hago como un zigzag desparejo así de los dos lados. ¿Ven? Así como un zigzag desparejo. Estas hojas no tienen muchas de estas hojas, pero las tienen más en la parte de abajo. Entonces pueden ir con algunas 2 o 3 de estas hojas así como en que ir practicando y ya les va a ir saliendo este zigzag así un poco desparejo. Y le vamos a ir agregando más de estas mini hojitas que tiene por ahí la margarita. Esto es a gusto, por donde a ustedes les parezca. En estas partes es donde más tienen, estas partes donde se unen las ramitas, los tallitos. Si ahora le quisiésemos agregar una raíz, por ejemplo, entonces simplemente yo generalmente hago como una raíz larga hacia el costado y esta raíz no muy gruesa la vuelvo a cerrar hacia este lado y de acá saco una raíz un poquito más corta. Generalmente lo hago así, pero ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Es como que se sostiene un poco de un lado, como que tiene una pata más corta y una más larga, y de ahí vamos sacando pequeñas raíces como hacia abajo, que es digamos por donde se va sosteniendo la planta. Es como una raíz central y muchas raíces así hacia abajo. Así lo hago generalmente yo, y generalmente por ahí le saco le pueden sacar ustedes alguna hoja más desde acá abajo. Por ejemplo, pueden sacarle algún como si fuese un tallito más desde acá abajo donde le salga alguna hojita más así, ahí, y termina como en una hoja. Y acá también le hacen entonces como esta manera irregular de este zigzag irregular, y le sacamos una o dos hojas más, porque como la parte de abajo tiene más hojas,
Ahí está Ani, que ella tiene que venir a pintar también con nosotros. A ver. Bueno, ahora ya vamos a comenzar a dibujar las margaritas. Así que vamos a hacerlas todas en diferentes posiciones. Vamos a hacer una margarita cerrada y vamos a hacer 3 posiciones de margaritas. Por ejemplo, la margarita cerrada, la más cerradita, la podemos hacer de uno de los dos lados. En vez de hacerla acá arriba, acá hacemos las más abiertas y en esta parte hacemos las más cerraditas. Entonces la más cerradita, como les había contado, en este caso que haríamos como si fuese una copa. Esto le vamos a poner como unas U's así hacia abajo. Así. Y estos petalitos los vamos a hacer un poco irregulares, más o menos sosteniendo un tamaño. Más o menos. Si ustedes quieren marcárselo en lápiz, pueden marcarse una circunferencia un poco así acá. Y yo lo que intento es que no estén todos como en un círculo, sino que vayan de manera despareja. Así. Algunas más pegaditas entre sí y otras más que tengan como más aire entre sí. ¿Ven? Así, de esta manera. Esta, por ejemplo, la vamos a hacer ahora con un círculo. Ustedes piensen que el círculo no lo tienen que hacer en contra de este tallo, sino lo tienen que hacer más o menos. Para poder marcarlo harían entonces el círculo central y el círculo de las hojitas como ustedes lo quieran, de los pétalos como ustedes lo quieran. Entonces, por ejemplo, si yo hago el círculo central, entonces ya comienzo con los petalitos así. Si ustedes se lo marcan, va a ser bastante más sencillo a la hora de dibujar. Y así voy. Le dejo un poquito más de aire entre algunos y otros pétalos los hago más como tupidos. Esta, por ejemplo, lo vamos a hacer mirando un poquito más para allá, entonces, por ejemplo, la podemos volver a hacer el centro como por acá. Y ya los pétalos los vamos a hacer de esta manera, más o menos. Como para tener más o menos el largo que queremos de los pétalos. En algunos los hago más tupidos y en algunos dejo más espacio entre sí. Así. Y listo. Bueno, y ahora ya vamos por la última margarita, que acá yo quiero hacer un medio círculo, como les había explicado, para que se vea un poquitito el centro así un poquito elevadito. Entonces en este caso también voy con los petalitos hacia abajo. Ustedes lo pueden marcar sin problema, pueden marcarse por donde, como quieren los pétalos. Y estos pétalos de acá arriba los voy a ir achicando. Los voy a hacer como más cortitos. Porque ella está como mirando hacia arriba. Bueno, y ahora lo que nos falta son bastantes hojitas que tenemos que ir agregando. De estas hojitas minis que les conté que hay que agregarle bastantes de estas hojitas porque ellas tienen hojitas como por acá y por ahí. Y ya le vamos agregando algunas hojitas de estas. Y lo que vamos a hacer ahora es todavía agregarle sombras. Entonces
por ejemplo, en el centro podemos ir con los puntos muy tupidos y podemos ir dejando más espacio en los bordes del centro y le podemos ir agregando unos pelitos. Así, como les había explicado, unos pelitos. Y esto primero hacemos todos los centros mejor. Acá, en este caso, también bien tupidito acá. Vamos a dejar como un poquito más de espacio, llegando hasta el final, y unos pelitos acá. Primero hacemos todos los centros. Vamos a dejar más espacio y unos pelitos. Listo. Ahora en los pétalos les vamos a ir haciendo como unas liñitas para ir agregando algunas sombras. De esta manera. Y así vamos agregando todas las sombras a cada pétalo de la margarita. Y después acá en los bordes, por ejemplo, también pueden ir agregando de vez en cuando un poquito de sombra que va quedando entre los pétalos. Yo siempre voy agregando algunas partes un poquito más oscuras porque cuando da la luz del sol generalmente hay partes donde hay más sombra. No tiene que ser por todos lados, pero sí le tienen que ir agregando cada tanto un poquito de sombra. Y ya va quedando mucho mejor. Y lo que pueden hacer todavía es ir agregando algunos puntitos, que también le da un efecto muy lindo a eso todo si ustedes van a dejar esto, por ejemplo, en blanco y negro. También pueden usar un micrón más finito para que quede mejor. Entonces ya ven cómo va cambiando completamente la flor, agregándole un poquito más de sombras y puntitos así negros. Bueno, voy a terminar con estas que me quedan. Pueden hacer rayitas más largas, más cortas. Y en estos sectores pueden darle un poquito más de sombra, ¿ven? Donde es como que cae la sombra del sol. En esos sectores. Así, voy a ir agregando. Y algunos puntitos que le da un efecto muy lindo. Ahí. Y en este caso es la última. También, acá también las sombras entre medio de los pétalos también. Y voy a hacer algunas liñitas y alguna sombra como por acá, hacia arriba en las puntas de los pétalos y algunos puntitos. Bueno, y ahora sí tendríamos en todo, acá también le vamos a dar algunas sombras al tallo también, por algunos lados, así. Le podemos hacer como unas liñitas que van así, horizontales a los tallos. Y podemos agregar también algunas sombras a las hojas, así como en los bordes, en algunos lados. Y a la parte de la raíz también un poquito. Entonces algunas sombritas hacen que esto tenga más profundidad y no sea todo como un dibujo plano. Acá le vamos a agregar otra hojita. Y bueno, y así tendríamos... Voy a alejar un poco, a ver la cámara. Y así tendríamos nuestro dibujo de margaritas en blanco y negro.